Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro AMBA webinar. Esta vez a Bismarck vamos a hablar de optimización de la gestión de cobranzas en un contexto de crisis económica. Vamos a tener el placer de escuchar a Adolfo Cuitca. Adolfo es director de soluciones predictivas de Bismarck y lo va a acompañar Catalina de Foronda, responsable de marketing y comunicación, dentro de las preguntas. Adolfo, Catalina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, nos dedicamos a escucharlos ahora. Adolfo. Gracias, Patricia. Hola a todos. En el primer slide, los factores que influyen en la evaluación del riesgo son 4. La voluntad de pago, la capacidad de pago, la facilidad de cobro y la estabilidad de la fuente de ingresos. ¿Cuáles son los principales indicadores para esto en la situación normal? La voluntad de pago está determinada principalmente por su historia, por eso es que todos los originadores de créditos piden un informe. No solamente importa el informe cómo pagó, si pagó bien, pagó mal, más o menos, sino también qué tipo de productos tiene, cuántos, el destino del crédito. En la capacidad de pago, lo que influye obviamente es cuánto gana esa persona, pero por otro lado, cuánto gasta y cuántas de deuda tiene. Por eso es importante evaluar cuál es su compromiso mensual, estimar los gastos que tienen, una subsistencia básica, etc. La estabilidad de la fuente de ingreso está determinada por el hecho de ser dependiente o una relación de dependencia, obviamente tiene más estabilidad de un autónomo. La estabilidad de la relación de dependencia depende de la antigüedad, por eso que normalmente se pide que la persona tenga 6 meses mínimo, 4 meses mínimo de antigüedad, un año, depende de cada originador. Y también tiene que ver con la edad. En cierto modo, etapas de la vida de cada uno, uno es más tendiente a dejar el trabajo por motu propio y tiene más probabilidad de que ser interrumpido en el trabajo en una edad más avanzada. Obviamente la estabilidad de los autónomos es mucho menor. Hay originadores que directamente no le venden a gente que no está en relación de dependencia, por ejemplo. Y también influye la facilidad de cobro. Es mucho más probable poder cobrar descuento de haberes, las tasas de mora en los descuentos de haberes es muchísimo menor. Si se puede hacer un débito automático en cuenta, obviamente es más fácil de cobrar. Y en un tercer punto está el pago voluntario. Ahora, ¿cómo impactan estos 4 factores la crisis? Bueno, la voluntad de pago se cambia porque hay cambio de los hábitos de consumo cambian, el tipo de gastos que uno hacía antes no son los mismos que se hacen ahora, se prioriza de otra manera. La capacidad de pago se ve afectada por la reducción de los montos que muchas empresas están aplicando a los ingresos, a los sueldos, y además por una inflación que todavía no se evidencia, pero todo el mundo está esperando que aumente aún más. Entonces la capacidad de pago se va a ver restringida, sobre todo en los sueldos más bajos, en la gente con ingreso menor. En cuanto a la estabilidad de fuente de ingresos, se ve afectada por lo que pasa en el sector. Hay, depende del sector, digamos, del empleador. Los empleos públicos no tienen prácticamente, en principio, un problema de estabilidad. En los casos privados, muchas empresas quizás cierren, otras quizás despidan personal cuando se pueda, otras están haciendo acuerdos de retiro, etc. Y por último, la crisis también influye en la posibilidad de cobro, porque la competencia por cobrarle a los deudores es mayor. Todo el mundo está tratando de cobrar las deudas de una forma más activa. Como podemos ver en el próximo slide, tenemos que hacer algo distinto. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener ningún resultado diferente. Si lo único que hacemos es lo mismo, pero con más intensidad, no vamos a cambiar mucho
el resultado. Obviamente sí vamos a estar cobrando quizás antes, pero no más de lo que se estaba cobrando en esta situación. ¿Cuáles son, entonces, en el próximo slide, las claves del éxito? Son dos: tener un mayor conocimiento del cliente y usar ese conocimiento para poder aplicar una estrategia diferenciada. Próximo slide. ¿Qué es el mayor conocimiento del cliente? Ya vimos cómo impacta en la crisis, cuál es el impacto de la crisis en el riesgo del individuo. Y lo que vemos entonces es que lo que hay que hacer es incorporar información. ¿Qué tipo de información tenemos que incorporar? Para mejorar la estimación de la voluntad de pago, tenemos que analizar las transacciones. Podemos analizar las transacciones, es decir, ahora vamos a ver con cada detalle cada uno de estos puntos, pero las transacciones, a qué es lo que la gente compra, etcétera, podemos agregar psicométricos. Para la capacidad de pago, necesitamos conocer de forma actualizada el nivel de ingresos, si la persona conserva aún el empleo. Para la estabilidad, entender si es un estatal, un privado, qué rubro es, cuál es el riesgo de la empresa. Y para las posibilidades de cobro, entender si nuestro cliente está o no con otros. Visto ahora en el detalle en el próximo slide. ¿Qué nos dicen las transacciones? Las transacciones, obviamente esta información es posible para los que tienen tarjetas de crédito y débito, no son todos los originales de crédito. Las transacciones nos dicen cuál es la capacidad de pago de la gente, cuál es su estilo de vida, sus necesidades de financiamiento, e inclusive el riesgo crediticio. Obviamente una tarjeta de crédito cuando es un pago, pero también las tarjetas de débito se pueden utilizar la información para entender el riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchísima información ahí, nos está diciendo cuánto, una información cuantitativa, porque tenemos datos de ingresos, depósitos, retiros, transferencias, compras promedio, nos da datos de tiempo, en qué fechas y horas consume, qué días de la semana, con qué velocidad está aumentando la compra, cambiando el tipo de comercios en los que compra, comercios de alta gama, de baja gama, en qué región. Bueno, el tema de la región ahora, durante el coronavirus, está medio limitado, pero normalmente uno puede entender si la persona se maneja siempre una región o es de viajar, etcétera, o se accede desde un mobile o un sitio web. La próxima slide nos hablan de los test psicométricos. Básicamente estos test consisten en hacer una serie de preguntas al usuario para entender otro aspecto de la voluntad, que es la responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, se queda sin trabajo o le reducen el sueldo? Reaccionan de forma distinta, recorta los gastos, otros siguen gastando como siempre. Ese tipo de actitud se puede conocer mediante un conjunto de preguntas que son los test psicométricos. En el próximo slide podemos ver, ya lo comenté, qué nos dicen los datos laborales. Tener esta información actualizada nos hace entender cómo es el nivel de ingresos de la gente, si ha bajado o no, si conserva aún todavía el empleo. Y analizar la fuente nos permite entender, obviamente un autónomo tiene menos estabilidad, un jubilado tiene estabilidad, quizás como un estatal, pero si el pago es voluntario es más difícil que vaya a pagar. En los casos de los privados, entender de qué rubro es el empleador nos permitiría, por ejemplo, determinar que a ciertos rubros se les preste menos o a otros que se les preste más. Hay rubros que no están impactados, como los rubros alimenticios. Hay rubros con un gran impacto, todo lo que es relacionado, por ejemplo, a los hoteles, el turismo. Y también se puede evaluar el riesgo de la empresa, en qué condiciones está la empresa actualmente, cuál es la situación que va a tener que afrontar. En el próximo slide vemos qué información podemos obtener de los datos del mercado.
podemos entender qué porción representa la deuda que tiene conmigo en la deuda total del cliente. Esto es importante, podemos entender si el cliente en realidad está empezando a usar otros proveedores de crédito. El capital más importante que tenemos en la crisis son justamente los clientes. Tenemos que no solamente utilizar esta información para priorizar la cobranza, sino también para atenderlos de la manera adecuada, que no esté tomando los créditos que un buen cliente que paga, que los tome en otro lado porque nosotros no se los damos. Entender qué clientes justamente tengo que retener, cuáles son los competidores, etc. En el próximo slide podemos ver por qué en general esto no se hace. No digo que todos no lo hacen, pero por qué la mayoría no lo hace. Porque toda esta información, almacenar, procesar, evaluar, toda esta información normalmente lleva mucho tiempo y que el sistema tiene siempre otra prioridad. Esto muchas veces es así, pero muchos de ustedes seguramente tienen alguna plataforma ya, o bueno, obviamente pueden contactar la nuestra para poder procesar esta información. No es necesario procesar toda la información, pueden procesar una parte, se puede procesar toda, etc. ¿Cómo hacemos? En el próximo slide podemos ver cómo hacemos nosotros para procesar toda esta información. Lo que utilizamos son las nuevas técnicas de inteligencia artificial. En particular es un conjunto de técnicas que se denominan Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Sí? Y utilizamos una técnica híbrida, que lo que hace es, se puede ver en el próximo slide, va adaptando constantemente los modelos a la realidad. No es que utilizar un modelo que fue realizado hace, por ejemplo, un año, obviamente es estable y se sigue utilizando, el contexto cambia. Los modelos nosotros los podemos ir actualizando con estas metodologías de aprendizaje automático constantemente, por lo que el delay, o sea, la demora en su actualización es muchísimo menor y se pueden actualizar constantemente. Usamos, sin embargo, una técnica híbrida para que ciertos parámetros no estén sobreajustados, que es el riesgo de estas técnicas y de estar en estos momentos, y para capturar información que quizás tiene 2 meses de atraso y uno ya quiere empezar a tomar precauciones en ciertos, por ejemplo, rubros en particular que de pronto están afectados y de pronto están menos afectados y empiezan a liberar las normas en particular de cuarentena. En el próximo slide podemos ver por qué hay que hacer acciones diferenciadas. En general, la mayoría de las entidades tratan a sus clientes de una forma uniforme. Utilizan un único punto de corte, esto obviamente es nada más que un ejemplo, el número es un número arbitrario, si es menos de 400 rechazos, si no apruebo, o si es menos de 400 no le aumento el límite, si no le aumento el límite. ¿Sí? Sí, además, algunos, si no tienen experiencia, es decir, una persona que no está bancarizada, de pronto no le venden, o si no está en relación de dependencia, no le venden, y de pronto puede haber combinaciones. La persona está en relación de dependencia, pero está bancarizada, obviamente es un autónomo, es menos estable, pero si tiene una buena conducta de pago, se podría hacer algo distinto, etc. En el próximo slide podemos ver, qué podemos hacer entonces, cómo se hace para realizar acciones diferenciadas. Justamente el éxito de la gestión de límites de créditos y la estrategia de cobranza consiste en hacer acciones distintas a cada cliente. En el próximo slide podemos ver cómo se aplica esto para la optimización de la cobranza. Adicionalmente, se determina que
la estrategia de cobranza se basa en la antigüedad del atraso y el monto de la deuda. Como vemos en el gráfico, esto está bien, porque cuanto más días hay de atraso, menos posibilidad de cobrar, y cuanto mayor es el monto de la deuda, pasa lo mismo. Pero, en el próximo slide, vemos que el score nos agrega una nueva dimensión, ¿sí? Nos permite ordenar las cuentas no solamente en función del atraso y el monto, sino también en función de la probabilidad de cobro futura. Y ahora el score, lo que estoy contando, que en época de crisis, no tiene que ser un score basado solamente en la historia de pagos, sino que también podemos ahora, y es muy importante que ahora agreguemos a la historia de pagos de esta persona, los datos de esta relación de dependencia, es autónomo, qué sector es, etc. O sea, todos los datos asociados a su capacidad de pago y su estabilidad laboral. En el próximo slide, lo que vemos que este score lo que permite hacer es entender qué clientes me van a pagar, pero además optimizar la estrategia, entender si lo llamamos o esperamos, por qué canal conviene llamarlo, si hay que ofrecerle una diferenciación, etc. Como dije antes, no solamente utilizando la información del score, el atraso, el monto, sino también su situación de estabilidad, capacidad de pago. En el próximo slide podemos ver un ejemplo de cómo combinar el score con los demás factores. Acá vemos que utilizando solo el score, lo más importante de todas estas columnas es la que está en rojo, ¿sí? Vemos que los distintos segmentos están ordenados de acuerdo a su morosidad. El primer segmento tiene 17%, 17,2% de mora, el otro 4,9%, 3,3%. Está ordenado en función de la mora. Sin embargo, el exigible, la columna del exigible, es prácticamente igual en todas. Al utilizar los saldos también y las probabilidades, vemos que los tiles están ordenados en función de la mora, 18, 8, 3, y también en función del exigible, 330, 100, y si bien ahí hay pareciera un desorden en el 226, es así porque son los exigibles con tan baja probabilidad que lo que se llama la esperanza, o sea, la multiplicación del exigible por el moroso es similar a la anterior. Por último, en la siguiente slide vemos cuál es el impacto de utilizar este tipo de estrategias en la cobranza. Vemos un ejemplo de sin utilizar score. Prácticamente se gestiona en la última columna a todas las cuentas por igual. Un promedio de 3,5, 3,4, 3,1. O sea, prácticamente se hacen 3 gestiones promedio por cuenta independiente de la persona, porque se gestiona solamente por la antigüedad. Sin embargo, con el score podemos ver que las cuentas más morosas se gestionan un promedio de 4 veces y en 4 gestiones, el resto 2,6, y por último las menos morosas solamente una gestión y un poquito más. Además de eso, no solamente se gestionan menos las cuentas, sino que, o sea, se gestionan solamente las cantidades, las riesgosas se gestionan más y las otras menos, en promedio se gestiona menos. En este ejemplo, se gestionan un promedio del 50% menos las cuentas, si tomamos la cantidad por la cantidad de gestiones, pero además, al gestionar más a las más difíciles, se logra una reducción del 20% en la tasa de malos. En el siguiente slide, al final pueden ir haciendo las preguntas que se les vayan apareciendo en el chat, pero las preguntas las vamos a mirar todas juntas y contestarlas todas juntas al final de la charla. Entonces, ya no hay que llamar más a todos los morosos, sino que estos modelos predictivos avanzados, que como dije utilizan más información que la de pagos, permiten ahorrar costos y identificar a los clientes que van a pagar en forma voluntaria y centrarse en los más complicados. Por otra parte, no llamar a los que ya van a pagar
es bueno porque no impacta negativamente en la relación con el cliente, sobre todo en esta época tan sensible. La anterior es que, la siguiente, perdón, hay que actuar solamente en función del atraso. La idea es que utilizar montos, scores y más información permite minimizar el costo, además, y no perder de vista el recupero. Vamos a ver ahora la administración, cómo mejorar la administración de límites de crédito. Hay unos slides que veo que arrancan automáticamente, perdón. Entonces, el mantenimiento de límites, el score lo que permite es ordenar a las cuentas de acuerdo a la probabilidad de ser malas. Y la idea es que podemos aplicar esto para poder hacer un aumento flexible. Como dije antes, no solamente utilizamos el score basado en la historia de pagos, sino también el score que tiene en cuenta la estabilidad y la capacidad de pago de la gente, una estrategia que tiene en cuenta esos aspectos. En el siguiente slide vemos que esto nos permite optimizar la estrategia y entender cuándo conviene aumentar el límite, cuánto aumentar. Es muy importante aquí aumentar los límites a los clientes que siempre que fueron buenos, o sea, proteger a los mejores clientes y hacerles un aumento probablemente mayor que el que estábamos en algún momento dispuestos a hacer. Eso permite, si bien aumentamos la exposición en esos clientes, permite colocar dinero que quizás probablemente no estemos colocando en los sectores que hoy son más riesgosos y aún más. Una experiencia similar a esta se atravesó en el año 2001 con una crisis muy importante, y lo que se ve es que todos los sectores, independiente del nivel del score, todos los segmentos empeoran los niveles de morosidad. Sin embargo, los más riesgosos aumentan la mora muchísimo más. ¿Qué significa? Si la mora promedio, dando un ejemplo, era del 8%, teníamos un segmento que tenía el 2%, otro el 4%, otro el 8%, otro el 12%, con un promedio del 8%, supongamos. Lo que va a pasar es que la mora no es que se va a ir del 8 al 12, un 50% más, y que el del 2 va a pasar al 3, el del 4 al 6, y así. Sino que el del 2 aumenta al 2,5, se aumenta un poquito, y el que tenía 12 por 12 se va a 16, o a 18, o sea, al 50% más, perdón, más que 16, se va a 24, al doble. O sea, los segmentos más riesgosos caen mucho más rápido que los menos riesgosos. Y los scores que utilizan toda esa información detectan eso, castigando en cierta manera el score y mandándolos abajo del punto de corte. Hacer estos aumentos en forma diferenciada nos permiten aumentar la exposición de acuerdo al riesgo. Acá vemos un ejemplo, que es, si uno le aumenta en el cuadro de arriba, el aumento por segmento, a todos el 20%, a todos los que superan un punto de corte, pero a todos igual el 20%, aumento de la exposición de 82.000 a 98.000, promedio, la suma, con una pérdida esperada un 20% mayor en pesos. En cambio, si aumento en forma proporcional al riesgo, 30% al segmento de más bajo riesgo, un 10% al de medio y al de segmento alto 0, en total voy a aumentar un 20% en promedio, o sea, la misma exposición que el anterior, pero la pérdida esperada es menor, lo que impacta, en este ejemplo, obviamente, una mejora del 8% en la pérdida esperada. O sea que baje la mora, solamente, o sea, con la misma cantidad de plata, tengo menos mora porque le aumenté el límite a los que tenían menor riesgo. En el siguiente slide, vemos entonces que en vez de bajar o subir todos los límites, hacerlos en forma diferenciada, nos permite minimizar el impacto de la crisis. Recuerden que los peores van a caer mucho más rápido,
y además proteger a mis mejores clientes, porque les voy a dar una mayor asistencia crediticia. En el siguiente slide vamos a ver un resumen de lo que dijimos. La idea es poder utilizar fuentes de información actualizadas, o sea, mensualmente actualizar los datos laborales, utilizar la información de las transacciones, entender cómo están utilizando los productos, entender la información de mercado, ver si tomaron en otro lugar créditos o no, con cuáles créditos tienen, cómo están aumentando la deuda conmigo, con el resto, y utilizar todo esto. Toda esa información se puede combinar con las nuevas técnicas de Machine Learning rápidamente y lograr modelos adecuados y orientados a la cartera de cada uno de ustedes y poder hacer mejores estrategias y adaptarlo constantemente a las variaciones del mercado. Y implementar estrategias diferenciadas que tengan en cuenta no solamente la voluntad de pago, sino también la capacidad, la estabilidad y la posibilidad de cobrar. Todo esto, más que nunca, hay que acompañarlo con un monitoreo constante de los modelos y de las estrategias. El monitoreo constante, a veces hay limitaciones de volumen, si tienen muy poco volumen, evaluar un solo mes puede ser poco, pero bueno, siempre pueden evaluar, por ejemplo, si tienen poco volumen, qué está pasando con los últimos 3 meses, pero siempre mantener la ventana de 3 meses actualizada. Muy bien, llegó el momento de las preguntas. Yo voy a estar mirando, las preguntas me van a llegar a mí por WhatsApp. Así que los invito a hacer preguntas y... Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias. Te voy a hacer la primera pregunta. Si ya uso scores de burós para originar, ¿tengo que cambiarlos por estos? No. Estos scores son complementarios al score de buró. Esto no reemplaza un score de buró. Es muy buena igualmente esta pregunta. Hay una diferenciación de la mayoría. Los scores de buró se pueden utilizar en 2 etapas. En la etapa de originación, para decidir qué se hace con un nuevo cliente. Esta información de la capacidad de pago, el sector, etcétera, se puede complementar analizando la situación de la empresa. ¿Sí? Pero el énfasis de lo que está de la presentación tiene que ver con utilizar toda esta información para administrar los límites de los clientes ya existentes, que muchas veces no se hace utilizando información externa. Entonces, en este caso, el score basado en la historia de pagos propia, más toda esta información externa de la estabilidad, la capacidad de pago, permite una mejor decisión en los límites y en la cobranza. En este caso, podría ser opcional utilizar los scores de buró. Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo se usan los scores de cobranzas para armar la estrategia? Bueno, el score de cobranza, como expliqué, básicamente se combina con el monto y con los días de atraso para realizar una estrategia de este tipo. Los que tienen una alta probabilidad de pagar solos, normalmente no se los llaman los primeros, por ejemplo, 7 días, y al siguiente segmento se lo llama a partir del día 14. Pero al segmento de mayor riesgo se lo llama a partir del día primero, pero en vez de ordenar las listas de acuerdo al monto, se las ordena de acuerdo a la esperanza de cobro, que eso es básicamente multiplicar el monto por la probabilidad de falta de pago. Se ordena la lista y se empieza a llamar. Como dije antes, estos scores tienen en cuenta no solamente la historia de cómo pagó hasta ahora, sino también su capacidad de pago y su estabilidad de la fuente de ingreso.
Bien. ¿Cómo monitoreo la performance? Bueno, esto hay que hacer un monitoreo mensual. Nuestras plataformas incluyen el monitoreo de todos los modelos y de todas las estrategias que están aplicando, pero si lo hacen con otra plataforma, es importante que realicen estas mediciones en forma permanente para poder corregir la estrategia y entender cómo está impactando. Bien. ¿Esto funciona en la nube? ¿Lo opera sistema o lo opera el usuario? Sí, en el caso nuestro, es una plataforma que funciona en la nube y está diseñada para que la opere directamente el usuario. O sea, el usuario puede subir la información, un archivo con la información, se calculan los scores, se generan las estrategias de cobranza, bajan los archivos y se pueden ejecutar, o se genera el archivo para impactar el aumento de límites y o disminución de límites, todo directamente por un usuario final. Quizás hay Bien. preguntas también. Sí. ¿El consumo que realiza sirve para predecir riesgo? ¿Dónde compra y qué compra? Sí, en el caso de tener información de tarjetas de lo que hace con la tarjeta de débito y o con la tarjeta de crédito, el tipo de consumo que está realizando permite entender aspectos de riesgo. Hemos realizado modelos que, utilizando la información de tarjeta de débito, permite entender el riesgo de la persona. No es lo mismo una persona que cobra su sueldo y retira todo el importe que una persona que lo mantiene y hace las compras. Podemos entender qué tipo de compras hace, etcétera, y entender en particular cómo está migrando su conducta, de sus hábitos en esta época con respecto a la época anterior a esta crisis. Y, y eso nos permite entender parte de la voluntad de pago, si la persona prefiere restringir los ingresos, los gastos, perdón, etcétera. Ante una crisis, ¿la información histórica no se distorsiona? La información histórica no se distorsiona, sino lo que pasa es que la información histórica es cierta, la persona demostró en el pasado tiene una voluntad de pago. Normalmente, si no hay crisis, uno entiende, en eso se basan los scores, basados en la historia, que esa historia da una predicción de la situación futura, o sea, que la persona tiene voluntad de pago. La voluntad de pago en la crisis no se afecta, el principal, lo que más se afecta tiene que ver con la capacidad de pago y con la estabilidad de la fuente del ingreso. Por eso es muy importante incorporar esa información al nuevo modelo. Por otro lado, sí cambian los hábitos. Alguien que consumía mucho y es precavido, probablemente ahora consuma menos. Pero bueno, justamente por eso es que hay que adaptar los scores con estas nuevas fuentes de información. Lo que igualmente se ve es que, aún utilizando solamente la voluntad de pago, los datos históricos, los scores siguen ordenando, pero agregar nueva información permite una menor exposición al riesgo y más acertada. Bien. ¿Cómo se calcula el score de cobranza? Los modelos actuales producto del COVID-19 se desactualizaron. ¿Cómo se recalculan? Incorporando, como dije recién, esta información. Se hace un nuevo score, al score anterior, que sigue utilizando los datos de pago, se le agregan las fuentes de datos adicionales. Y eso permite desarrollar un nuevo modelo. Y además, si el score se analizan qué variables fueron las que son inestables, o sea, cuando uno desarrolla un modelo tiene el conjunto de variables y uno puede entender cuál es la variable culpable, y a esa variable en particular lo que se hace es en el nuevo modelo
recalibrarla en particular con nuestra técnica híbrida para que rápidamente se pueda reajustar. Bien, y últimas 2 preguntas. ¿Tenés un motor de calificación en tiempo real conectable a APIs? Sí, sí, eso es lo que, para el tema de originación, tenemos un motor en tiempo real, para el tema, y que también puede utilizar esta información, y para el tema, para todo lo que sea límites y cobranzas de los clientes existentes, tenemos también una aplicación batch que hace esto vía archivo. Bien, y última pregunta. ¿Sirve el modelo para los créditos a las industrias? No estoy seguro si se refiere a las industrias, si se refiere a cuando no es la industria financiera. Voy a responder bajo esa hipótesis. La industria, este tipo de modelo, cuando uno le ve, sí hay que utilizar, cuando uno le vende a otra empresa, si es una empresa que le vende a otra empresa, obviamente hay que utilizar la información de cuál es el riesgo de la empresa y de qué sector es y cómo es afectado ese sector en la crisis. Así que en ese sentido la información sirve, el modelo es distinto, no es lo mismo un modelo para pymes que un modelo para personas físicas. Los modelos son distintos, pero sí hay que adaptar los modelos a la situación actual. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Bueno, muchas gracias. Igual tiene más preguntas más adelante, me las pueden enviar por mail. Patricia, con esto terminamos, te paso control. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias, Cata, también por las preguntas, a todos los que las fueron dejando en nuestro chat. A Bismarck por habernos acompañado esta tarde. Como siempre, Adolfo, un placer enorme escucharte, siempre tan claro y tan conciso en tu exposición. Nos encanta tenerte con nosotros. Bueno, yo simplemente agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, invitarlos al próximo AMBA webinar el martes 9, que vamos a estar hablando de biometría. Y esta tarde vamos a inaugurar una nueva sección en AMBA en nuestro Instagram. Vamos a hacer un vivo en el que vamos a hablar de los negocios post-COVID. Así que los esperamos en nuestro canal AMBANet en Instagram a las 6 de la tarde de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias.